Si la combinación de negocios en vigor cancela una relación que ya existía, la adquirente deberá reconocer la diferencia como resultado. Para una relación no contractual preexistente, tendrá que usar su valor razonable. Por ejemplo, una demanda judicial. Acá no había una relación contractual, es decir, el vínculo era un vínculo a través de una demanda. Ahora bien, para una relación contractual previa existente, deberá utilizar el menor importe entre aquel importe que por contrato sea favorable o desfavorable, desde la perspectiva del adquirente, si se compara con las condiciones para las transacciones de mercado corriente de partidas similares, o bien el importe de cualquier cláusula de cancelación señalada en el contrato de la que pueda disponer la otra parte, aquí en este contrato, que le sea desfavorable. Más información a revelar. El párrafo de aplicación de la guía de aplicación B, el párrafo B64, ese párrafo en adelante, son los párrafos de aplicación de los párrafos de la norma 59 y 61. Estos párrafos indican que debe describirse el nombre y descripción de la adquirida, la fecha de adquisición, el porcentaje de las participaciones en patrimonio que tengan derecho a voto, la descripción cualitativa de los factores que constituyen la plusvalía. Esto es muy relevante, porque una cosa es determinar el monto, que se determina por diferencia, pero también tiene que tener como respaldo el concepto, es decir, realmente corresponde conceptualmente ese reconocimiento de ese valor de la plusvalía, porque en caso contrario deberá desvalorizarse en todo o en parte ese valor. Además, también el valor razonable de la contraprestación que ha sido transferida. Mencionando algunos temas importantes de la NIF 10 acerca de estados financieros consolidados, recuerden que esta norma remitía, es decir, la NIF 3 remitía a la NIF 10 en cuanto a la consideración del adquirente. Bueno, esta norma, la NIF 10, no mide ni establece parámetros de reconocimiento, sino que tiene como objetivo establecer principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados. Por lo tanto, se requiere que una entidad que es controladora, es quien controla a una subsidiaria, los estados financieros, lo hace sobre la base del principio de control. Una entidad que es una entidad controladora deberá presentar sus estados financieros consolidados, de acuerdo con esta norma. Esta NIF se aplica para todas las entidades con las siguientes excepciones. Que una subsidiaria es participada por otra entidad y todos sus propietarios han sido informados que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no lo objetaron. Es decir, están conformes con la manera en la cual se presentarían esos estados no consolidados. Que sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en el mercado público, que no registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo ante una comisión de valores, y que su controladora final elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con la NIF. Deben cumplirse todos estos 4 requisitos. Entiéndase, por favor, que el último, el cuarto, es si eso es aplicable, porque quizás no tenga una controladora final, quizás estamos hablando de la controladora final. Esto genera una simplificación bastante importante. Básicamente, cuando la entidad no cotiza sus instrumentos de patrimonio en una comisión de valores, o en un mercado que tenga una comisión de valores como organismo de contralor, por ejemplo, no cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
que tiene como organismo controlador la Comisión Nacional de Valores. Tampoco lo hacen sus pasivos, es decir, no tiene títulos de deuda, no tiene obligaciones negociables ahí, ni sus acciones ni obligaciones negociables. Tampoco está en trámite para hacerlo. Significa que todos sus propietarios lo son mediante un acuerdo privado, o uno o varios, acuerdos privados. Y que nadie va a entrar en esa sociedad comprándole la participación a quién sabe quién, como ocurriría en un mercado de valores, donde quien compra las acciones no sabe quién es el que se las está vendiendo. Comprarla porque alguien dio la orden de venta, pero las partes en sí ni se conocen. Bueno, acá no pasaría eso, porque estamos hablando de una empresa que en normas internacionales se considera privada, no pública. Acá privado y público no está en el sentido de si pertenece al sector privado o pertenece al Estado, sino que sus títulos de deuda son de oferta pública, porque se venden en mercados públicos, mercados bursátiles, o bien que lo son privados, es decir, acuerdo entre partes. Bueno, entonces, si estamos en una empresa, frente a una empresa que su patrimonio no cotiza en bolsa, sus acciones no cotizan, tampoco tiene título de deuda que cotiza en bolsa. No está en proceso de hacerlo, además. Y le informó a todos los propietarios que no va a consolidar, y todos los propietarios están de acuerdo. Con muy buen criterio, la norma dice, bueno, entonces, que no consolide. Porque consolidar tiene un costo administrativo importante. Y sirve para brindar mejor información. Ahora, si los propietarios están de acuerdo con la información que está suministrando, no tiene sentido obligarla a consolidar. Primero, tributariamente no tiene nada que ver, porque la manera en la que liquida los impuestos es de acuerdo con la ley impositiva de cada lugar. Así que acá no podemos decir, el Estado se beneficia o se perjudica. Esto no tiene nada que ver. Los impuestos se liquidan por la norma impositiva, o las normas impositivas que corresponden. Tampoco estamos en presencia de ausencia de información para quien quiera comprar las acciones, porque no hay cotización pública, no cotizan. O sea, no hay nadie que vaya a comprar en la bolsa y pueda sentirse defraudado o engañado porque no hay cotización pública. Y cualquiera que quiera comprarle a otro propietario, conoce cómo es la situación, entonces exigirá estados especiales, hará ajustes, le parecerá bien la situación o desistirá de la compra. En definitiva, nadie puede sentirse estafado por ausencia de información. Este es un requisito que no está en las RT, pero es un requisito que apunta a no cargar con costos administrativos excesivos a un ente cuando esa información, que habitualmente es relevante, no sea relevante justo para ese ente de acuerdo a sus características particulares y a las de sus propietarios. Una entidad de inversión. Piensen que una entidad de inversión sería un concepto más o menos parecido al tipo de un fondo común de inversión. En realidad, no necesariamente por lo jurídico, sino una entidad que está comprando como inversión un paquete accionario. Esa entidad de inversión no busca controlar de manera efectiva, no busca ejercer el control, puede que le dé el porcentaje de voto, pero no tiene como finalidad administrar la otra empresa, sino obtener dividendos, obtener beneficios, o esperar un cambio de precio favorable y vender. Entonces, no debe presentar estados financieros consolidados. Es razonable, porque no está haciendo un uso efectivo de su poder. Coincide que tiene una participación accionaria grande, pero nada más. Lo que espera es obtener dividendos a un cambio de precio favorable. Por lo tanto, mide sus subsidiarias a valor razonable. Y los cambios en el valor razonable van a ir a parar al estado de resultado como un resultado por tenencia. Si bien no se llamarán resultado por tenencia exactamente, el concepto es el de un resultado por tenencia. Un inversor que controla una participada, cuando está expuesto, tiene derecho a rendimientos variables, procedentes de su implicación
en las empresas participadas y también tiene capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. Acá, la entidad de inversión no busca ejercer el poder sobre esa entidad controlada. Y el poder lo define la norma cuando un inversor tiene, valga la redundancia, ese poder, cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades más importantes, es decir, aquellas que afectan de manera significativa a los rendimientos de la participada. Las RT lo definen muy parecido, pero específicamente dicen las políticas operativas y financieras. Acá la norma es más general. Dice, aquellas que sean relevantes, cada ente determinará qué es indudablemente lo relevante. Un inversor que tiene capacidad presente en este momento para dirigir las actividades relevantes, tiene ese poder, incluso si todavía no lo ejerció, ese derecho. Que no lo haya ejercido no quiere decir que no lo tenga. Podría ejercerlo si quisiera. Esta norma contempla situaciones más complejas que las que contempla el RT. Un caso, por ejemplo, que cito de la norma, es si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, es decir, esos dos participantes, uno tiene capacidad para manejar unilateralmente la dirección administrativa, de compras, logística. Y el otro no tiene injerencia. Pero el otro puede dirigir la política financiera, operativa y, no sé, de marketing, o lo que fuere. Entonces cada uno, ahí no comparten cada esfera de poder. Cada uno tiene esferas divididas. Ahora, ¿cuál es el que controla, en definitiva? Bueno, entonces la norma considera que el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan en forma más significativa a los rendimientos de la participada, es el que tiene el poder sobre la participada. Bueno, a ver, de todo esto, ¿quién es el que tiene mayor capacidad para cambiar los resultados del ente? Bueno, ese es el que tiene poder. ¿Y por qué la norma no dice directamente operativo o financiero? Porque la norma busca ser lo suficientemente amplia como para que estén incluidas todas las entidades. Es decir, quizá un ente donde la política de marketing sea tan importante como para cambiar los resultados, es quien tiene el poder. Pero quizá el ente que se dedica a la venta de genéricos, se dedica, no sé, a la venta de metales o a la extracción de minerales o agricultura. Entonces, en definitiva, no importa su política de marketing, porque no va a hacer este cambio sobre los precios de venta, sobre las cantidades vendidas. Por eso dependerá de cada ente. Y esa es la causa por la cual la norma lo da de manera tan bien redactada para dejarlo aplicable a la generalidad de los casos. Un inversor que mantiene solamente derechos protectores, para proteger su patrimonio solamente, no tiene poder sobre la participada, entonces no la controla. Solamente tendrá derechos para proteger su parte patrimonial, pero no está controlando los resultados o la marcha sobre los resultados en todo ese ente. Una controladora va a elaborar estados financieros consolidados, ya sabemos, salvo las excepciones de hace 1 o 2 filminas atrás, utilizando políticas contables que sean uniformes para las transacciones y otros sucesos que sean similares y se hayan producido en circunstancias parecidas. Patrimonio neto se define distinto en RT que en NIF. En las RT, ustedes ya habrán visto, se define de manera conceptual. Los aportes de los propietarios, resultados, acumulados, reserva, otros rubros, que Fuller Newton llama rubros espurios, etc. La NIF no. La NIF define el patrimonio neto como la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, ¿qué pasa con las participaciones no controladoras? Porque en la CRT
las participaciones de terceros no controlantes en patrimonio quedaban ahí ubicadas arbitrariamente entre el activo y entre el pasivo y patrimonio, porque no eran pasivos, porque no se debía nada, pero no eran patrimonio porque no cumplían con los requisitos de patrimonio neto. Perdón, con los requisitos que están dados por su propia definición, claro. No eran aportes, no eran resultados, no eran reservas, etc. Pero acá, en normas internacionales, cambia. ¿Por qué? Cambia. Porque yo lo calculo como activo menos pasivo. Entonces, dado que las participaciones no controladoras, si dije no controlante porque era RT, no controladoras porque estoy hablando de NIF, como las participaciones no controladoras, es más que evidente que no son activos, pero tampoco son pasivos, y no son resultados, entonces indudablemente me van a quedar dentro del patrimonio neto. Por lo tanto, una controladora presentará en las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de su patrimonio, si bien de una manera separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. ¿Qué significa esto? Que va a ir dentro del rubro patrimonio neto, o patrimonio, pero en una cuenta distinta de la de capital, porque claro, es patrimonio del consolidado, no es capital, indudablemente. Entonces, lo va a presentar dentro del rubro patrimonio, en una cuenta separada de la parte de patrimonio de los propietarios, que sería capital. Así que va al mismo rubro, pero en una cuenta distinta. Cuando una controladora pierda el control de la subsidiaria, deberá dar de baja los activos y pasivos de esa entidad que ya no controla más, que ha dejado de ser su subsidiaria del estado de situación financiera consolidada. Y va a reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria, porque que pierda el control puede ser porque la ha vendido en su totalidad, pero también porque la ha vendido parcialmente. Entonces sigue teniendo una inversión, pero ya no ejerce el control. Entonces, dejará de hacer el reconocimiento de la totalidad de sus activos y pasivos, consolidando, pero va a seguir reconociendo la inversión que le quede ahora en su antigua subsidiaria. Y posteriormente va a seguir contabilizando esa inversión y los aportes que le adeuden la antigua subsidiaria de acuerdo con la NIF correspondiente. Es decir, tiene una inversión más ahora, pero ya no una inversión que le otorgue control. Una controladora va a determinar si actúa como entidad de inversión o no con respecto a cualquier ente en el cual invirtió. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicio de gestión de inversiones. Entonces, esa entidad va a medir y va a evaluar el rendimiento de prácticamente todas las inversiones sobre la base de su valor razonable. Porque como decíamos, no pretende ejercer efectivamente el control, sino que lo tiene como una inversión más para la obtención de resultados positivos por los cambios de precio o bien por los pagos de dividendos. Ahora bien, ¿qué pasa acá cuando cambian algunas cuestiones? Excepto por lo descrito en el párrafo siguiente, una entidad de inversión no va a consolidar las subsidiarias, no va a aplicar la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. Entonces, tenemos que distinguir lo siguiente. Hasta acá hablamos de lo que es general en una entidad de inversión, no controla. Y por ende, no consolida. No es que no tenga los votos para controlar, es que no tiene la finalidad de hacerlo. La intención, como decíamos, es la de obtener dividendos o aprovechar cambios de precio. Por lo tanto, por regla general, no aplicará ni la NIF 10 ni la NIF 3. Ahora bien,
hay situaciones de excepción. Es la que sigue. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con la actividad de inversión de la entidad de inversión, en ese caso cambia y consolida. Es bastante sencillo, aunque por la redacción de la norma acá puede parecer complejo. Entonces lo siguiente, imaginémonos que tenemos una entidad de inversión. Reunimos fondos y gestionamos esos fondos, comprando paquetes accionarios. Algunos muy chiquititos, ni siquiera tendría control, y otros quizás grandes. Y podría tener el control, pero no es la intención hacerlo, sino aprovechar el pago de dividendo y cambio de precios. Corresponde para el primero la compra de una participación muy chiquitita. ¿Corresponde la consolidación? No, no corresponde porque ni siquiera tengo la posibilidad de ejercer control. En el segundo caso, ¿corresponde? No, tampoco corresponde la consolidación. ¿Por qué? Porque aunque tengo el caudal de voto necesario, no tengo la intención de hacerlo. Entonces, como no tengo la intención, y no voy a ejercer el control, y soy una entidad de inversión, tampoco voy a aplicarlo. Pero ahora viene un tercer ejemplo. Supongamos que esta entidad de inversión tiene una sucursal en otro país. Claro, legalmente esa sucursal en otro país tiene que ser otra empresa distinta, que también hace la misma actividad. De hecho, es la oficina que esta entidad de inversión tiene en otro país. Estructurada legalmente como una empresa distinta, donde la primera entidad de inversión, la primera de las que nombramos, tiene la totalidad del capital. Y ahí, ¿corresponde o no corresponde consolidar? Y ahí corresponde. ¿Por qué corresponde? Porque este nuevo no es algo que, no es una empresa que compró para invertir. Es una subsidiaria real, es la oficina o el estudio que tiene en otro lugar. Pero acá sí ejerce el control. Es su prolongación geográfica que legalmente tuvo que hacerlo, porque como estábamos en jurisdicciones distintas, tuvo que hacerlo como otra sociedad. Entonces quizá tenga en otra provincia de la Argentina oficinas. Bueno, pero son oficinas de la misma empresa. Jurídicamente no pasa nada. Ahora quizá también tiene una en Uruguay. Claro, pero Uruguay es otra legislación. Tiene que hacer otra sociedad anónima. Bueno, ¿cómo lo trato? ¿Como una inversión? No, porque esa no es una inversión. Esa sí es una subsidiaria. Entonces, en ese caso sí, la consolida, porque no la tiene como una inversión. Para determinar si un inversor controla una participada, sobre lo que tenemos que tener en cuenta es el ejercicio de poder sobre la participada. Si tiene rendimientos variables, porque si ya le van a pagar un dividendo fijo, bueno, entonces estamos en presencia de algo más parecido a tener un pasivo que recibe intereses. También debemos tener en cuenta la capacidad que tiene el inversor para utilizar su poder, porque si hay algún tipo de restricción, porque está en concurso de acreedores, porque un juez impide la utilización de ese poder, entonces sí realmente deberíamos plantearnos si hay poder o no hay poder. Esto es similar al tratamiento de las RT. Al evaluar el control de una participada a un inversor, se considera el propósito y el diseño de una participada para identificar las actividades relevantes, la manera en la que se toman las decisiones, y quién tiene la capacidad presente. Siempre hace hincapié la norma en capacidad presente, porque podría cambiar esto en el futuro, pero porque podría ser que haya acciones futuras que se van a emitir. Bueno, pero la norma tiene en cuenta la capacidad hoy para dirigir esas actividades. Por eso, cada vez que habla de capacidad, dice capacidad presente, de dirigir esas actividades y quién recibe los rendimientos, quién se va quedando con los resultados. Una participada puede diseñarse de manera tal que los derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla. Por ejemplo, los derechos de voto podrían relacionarse con tareas administrativas y las actividades relevantes por contrato. Entonces decimos, bueno, por contrato la empresa A va a dirigir las compras, producción y venta.
Y luego sí, se votará para las restantes decisiones. Entonces, claro, indudablemente que en este ejemplo, los votos no son el factor más importante para determinar quién ejerce la voluntad social, porque las áreas más importantes ya están asignadas por contrato. En estos casos, entonces, la consideración por parte de un inversor del propósito y diseño de la participada deberá incluir también la de riesgos, para los cuales la participada fue diseñado para ser expuesta. Los riesgos que se diseñaron para transferir a las partes involucradas, en las cuales la participada y el inversor están expuestos a algunos o a todos de esos riesgos. Algunas veces habrá indicaciones de que el inversor tiene una relación especial con la participada, y sugieren que hay algo más que una participación pasiva en dicha participada. La existencia de cualquier indicador individual o combinación de indicadores es importante, pero no significa necesariamente que se cumpla el criterio de poder. Por ejemplo, podrían tener muchas operaciones independientes entre sí. Podría ser principal proveedor, principal cliente o principal proveedor de tecnología. No quiere decir que ejerce, ya que tiene poder, pero sí es a tener en cuenta. Sin embargo, tendrá algo más que una participación pasiva en la participada, o tener algo más que una participación pasiva, puede indicar que el inversor tiene otros derechos relacionados suficientes como para darle poder, y nos muestra que existe ese poder. Entonces, quizá tenés un contrato como principal proveedor que modifica la manera en la que produce. Entonces, si bien no lo tenés como propietario, lo tenés como proveedor, pero en definitiva las dos empresas en cuestión no cambiaron. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuánto poder me ejercen esos contratos. Pueden que no lleguen a ser o a marcarme que soy el que principalmente ejerce el poder, pero indudablemente ya no es un inversor pasivo, porque tiene injerencia en la toma de decisiones. Los derechos protectores se relacionan con cambios sustantivos de las actividades de una participada y se aplican en circunstancias que son excepcionales. Tal como, exige además la norma informar sobre lo que vimos en la filmina anterior, de derechos protectores y demás, pero también sobre acuerdos por contraprestaciones contingentes, por activos de indemnización e información sobre las cuentas por cobrar que sean adquiridas. Esta es información relevante que la norma exige. Por lo demás, prevalece el criterio en el cual la empresa inversora decide cuál es la información más relevante.